¿Cómo conocer la resistencia real de un elemento construido en concreto? Mediante el método de madurez. El método de madurez es un método no destructivo que nos permite estimar la resistencia real de un elemento de nuestro proyecto. Puede ser cualquier tipo de elemento en condiciones generales. Aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo simplemente un equipo a nivel comercial, el cual consiste en un sensor que se instala en un elemento. En este caso, en la imagen podemos ver, al parecer es una losa, y que nos envía información por distintos medios, que la información puede ser a un data logger, o igualmente mediante ya distintas opciones tecnológicas directamente a un equipo móvil celular o a un computador central. El método de madurez está estandarizado en el caso internacional en la norma ASTM C1074. Igualmente en el caso de Colombia, que es el país en el cual yo vivo y trabajo, sería la norma NTC 3756. ¿Vale? El caso de la norma NTC es una adopción de dicha norma internacional de los Estados Unidos. En este proyecto también trabajé, se llama Túnel de la Línea, es un túnel de 8 kilómetros de longitud. Está conformado por un concreto masivo en el revestimiento del túnel. Es un concreto que en muchos sitios el espesor superaba los 60 centímetros ampliamente debido a sobreexcavaciones que se presentaron en el elemento, y allí fue necesario llevar a cabo un control de madurez. Cuando trabajé en el proyecto yo no tenía a cargo el tema de pruebas de laboratorio, sí estaba encargado de la parte constructiva de los concretos. En este otro proyecto también participé es una represa. Si podemos ver en esta imagen, aquí en el lado izquierdo de mi pantalla, tenemos unos vehículos cuyo tamaño, y hay vehículos de distintos tamaños, hay incluso camiones aquí, son incluso más pequeños que, por ejemplo, estos pilares, estos muros que tiene este elemento. Entonces, ese rebozadero de la represa está conformado igualmente de concretos masivos en los cuales es necesario controlar temperaturas, principalmente temperatura más que madurez, porque el control de temperatura lo que permite es monitorear para controlar que los elementos no desarrollen demasiado calor de hidratación y generen fisuras tempranas en los elementos. Yo en este proyecto estuve encargado en cambio del control del material. Eso era una lechada de baja resistencia controlada, en el cual yo estaba encargado de los ensayos de módulo de elasticidad para controlar precisamente que ese material fuera flexible y permitiera la impermeabilización de esta pantalla, de este muro. También trabajé en este proyecto. Este es el proyecto del puente sobre el río Magdalena en Colombia. Allí tenemos un viaducto en el cual es usual llevar a cabo monitoreos de madurez, sobre todo en los elementos tipo viga postensada, pretensadas, e igualmente en la cimentación, en los dados de cimentación, que tienen dimensiones bastante grandes. Yo en este proyecto en particular estaba encargado de las perforaciones geotécnicas, pero pues también tuve de cerca este tipo de experiencias. Ya este es un proyecto a nivel general, el más común de los que vamos a ver en el día a día en el desarrollo de la ingeniería civil, y es la construcción industrializada en concreto. Allí es común y a veces es incluso útil o aprovechable desde el punto de vista de rentabilidad del proyecto, controlar la madurez y la velocidad de desencofrado de esos concretos. Eso nos permite conocer la resistencia lo más real posible sobre todo de las losas, que son los elementos más críticos, para optimizar la rotación del cimbrado o formaletas. Bueno, empecemos desde el punto de vista teórico.
cómo está relacionado el método de madurez con la resistencia del concreto. En la siguiente gráfica, en esta gráfica, tenemos una gráfica de días versus resistencia del concreto. Es la gráfica que usualmente vemos en todos lados. Aquí tenemos una medición de resistencia a los 7, a los 28 y a los 91 días. Esta es la gráfica que normalmente nos va a mostrar la evolución de resistencia de un conjunto de cilindros de concreto. La forma de esta gráfica dependerá del historial de temperaturas del concreto en sitio para nuestro concreto del elemento construido. El concreto se comportará de esta manera cuando la temperatura está en condiciones controladas, como es el caso de los cilindros de laboratorio. En el caso de los elementos de obra, la gráfica puede tener un desarrollo de resistencia incluso más rápido que el de los cilindros de laboratorio o más lento que el de los cilindros de laboratorio. Esto dependerá nuevamente, como dije, del historial de temperaturas. Cuando la temperatura en el sitio, la temperatura ambiente y el desarrollo de temperatura del elemento es más rápido, el elemento va a adquirir resistencia mucho más rápido comparado con los cilindros de concreto, e igualmente ocurrirá lo contrario si tenemos temperaturas frías en el concreto. Igualmente, tenemos esta gráfica que nos muestra el comportamiento de resistencia versus deformación del concreto. Un concreto normalmente tiene este comportamiento, el de la línea más corta, ¿vale? Yo la veo de color rojo, discúlpenme si no es así, yo soy daltónico. En serio. Entonces, este comportamiento es el que conocemos como comportamiento frágil, ¿sí? Porque desarrolla poca deformación después del pico máximo de carga. Y aquí tenemos otros tipos de concretos que tienen un comportamiento un poquito menos frágil, no dejará de ser frágil en todo caso, como es esta línea azul, y en esta línea negra se asemeja más a un concreto reforzado con fibras. Puedes verlo en otro video donde hablo acerca de este tipo de concretos. Este es un conjunto de cilindros con los cuales normalmente se monitorea la resistencia de un concreto. Ya específicamente en el método de madurez hacemos lo siguiente. A ver, esta gráfica nos muestra cómo se desarrolla la hidratación del concreto a lo largo del tiempo. Esta gráfica la tomé de la página de la cementera Alión. Los invito a que lo consulten, tienen bastante material. Tengo algunos conocidos que trabajan específicamente en el control de calidad en esta compañía y son gente muy buena, tienen mucha información por compartir, incluso dictan charlas gratuitas a los ingenieros en general y se puede aprender mucho. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Que el concreto tiene distintos tiempos de hidratación y de emisión de temperatura a lo largo del tiempo. Entonces, en cuanto a tiempo controlado en minutos, vamos a experimentar un primer pico. Ese primer pico decae y a lo largo del tiempo, en las primeras horas de endurecimiento del concreto, de fraguado del concreto, vamos a encontrar un segundo pico, ¿vale? Posterior a eso, la temperatura tiende a decaer, pero no va a decaer a una temperatura ambiente, sino que el concreto va a seguir desarrollando temperatura ya de una manera más lenta, pero asimismo va a seguir adquiriendo resistencia, ¿vale? El concepto de temperatura es el siguiente. El concepto de temperatura está basado en un principio que se observó experimentalmente y es el siguiente, que si elaboramos una gráfica de temperatura versus tiempo, ¿sí?, en dos condiciones distintas para un mismo tipo de concreto, vamos a tener que cuando el área de esta curva en la primera condición sea igual al área de la curva de ese concreto en una segunda condición, cuando esas dos áreas son iguales, el concreto tendrá más o menos la misma resistencia, ¿sí? Eso es lo que indica el principio
de madurez, que el área bajo la curva, que matemáticamente lo conocemos como la integral de la curva temperatura-tiempo, esa área, por lo tanto, al establecer un parámetro invariante, a pesar de que cambien las condiciones, la relación área-resistencia va a ser invariante, ¿sí? Entonces, al haber esa relación directa entre esas dos variables, área y resistencia, podemos correlacionar ambos parámetros y a partir del monitoreo del factor temperatura-tiempo, es decir, esa área, podemos estimar la resistencia de nuestro concreto. Siendo más específicos, tenemos en la siguiente figura nuevamente que en una condición fría el concreto va a desarrollar menos temperatura y va a alcanzar un área M1 en un tiempo más prolongado que en una condición caliente, en el cual el concreto va a desarrollar más temperatura y va a obtener un área M2 que va a ser igual al área M1 en un menor tiempo, ¿sí? Bajo esta condición, estos dos concretos, el área M1 y el área M2, que tienen la misma área, ¿vale? Solo que en tiempos distintos, van a tener en esos distintos tiempos la misma área y por lo tanto la misma resistencia, ¿ok? Aquí tenemos de este lado la gráfica que nos permite estimar, o la relación matemática mediante la cual podemos, a partir de la medición de un dato dado de madurez, obtener la resistencia del concreto. Primer concepto importante: no existe una curva estándar de resistencia versus madurez o de resistencia versus temperatura. Ojo con eso porque normalmente es el primer error que cometen los ingenieros que desconocen a profundidad este tema. Creen que en el momento en que el concreto alcanza cierta temperatura, alcanza cierta resistencia. No, repito, cuando el concreto alcanza un área bajo la curva de la gráfica temperatura-tiempo, ahí sí podemos saber que alcanzó cierta resistencia, ¿vale? Pero esa ecuación no es a nivel general. Esa ecuación debemos obtenerla para nuestro concreto en estudio, ¿vale? Entonces dependerá de la mezcla específica con la que estamos trabajando y por lo tanto no vas a buscar una ecuación en un libro, en una norma, etcétera, ¿vale? Esa debes obtenerla para el proyecto y por lo general nos la da la planta proveedora de concretos o nosotros mismos llevamos a cabo el estudio correspondiente y ya lo explico cómo sería. ¿Qué es lo que se hace primero para conocer esa curva que mencioné? Esa curva que nos permite correlacionar madurez versus resistencia, ¿ok? Lo que hacemos es, siguiendo los procedimientos que mencioné en la norma, hay que leerla. La norma hay que leerla porque este video no sustituye la norma, simplemente te aclaro conceptos. Elaboramos un conjunto de cilindros de una muestra de concreto para acondicionar esos cilindros en una temperatura establecida en la norma, que es la misma temperatura de curado del concreto en condiciones estándar, y monitoreamos uno o un par de cilindros con unas sondas o termocuplas y vamos a registrar la evolución de temperatura dentro del cilindro, porque se supone que la temperatura ambiente es más o menos constante porque está en condiciones controladas. Entonces vamos a monitorear la temperatura de los cilindros, como se muestra aquí en este esquema. Tenemos uno o dos cilindros conectados por medio de una termocupla, que es un cable que transmite la señal de temperatura a un data logger, que es el aparatico que guarda la temperatura, y registramos la evolución de la temperatura del concreto a lo largo del tiempo, ¿vale? Y para distintas edades de ese concreto, normalmente son 24 horas, 3 días, 7 días, 14 y 28, ¿sí? Puedes hacerlo por más tiempo o puedes tener más muestras a nivel intermedio.
y vamos a tener esta curva, ¿sí?, de resistencia del concreto a lo largo del tiempo, ¿vale? Recordemos que esta es la relación de temperatura a lo largo del tiempo del concreto en condiciones estándar, no de nuestro concreto en obra. Por eso adicionalmente vamos a elaborar esta otra curva, que es a lo largo del tiempo cuánto vale esta área a medida que me voy desplazando en el tiempo. Entonces eso me da más o menos esta otra curva. ¿Ok? Una vez tengo esas dos gráficas, eso me permite ahora unificarlas, ¿vale? Debido a que las mediciones son para las mismas edades, tanto resistencia como el área bajo la curva, entonces ahora voy a correlacionar para las mismas edades resistencia y área bajo la curva, es decir, madurez, factor, temperatura, tiempo también se conoce. Los voy a correlacionar en una sola área. ¿Y cuál voy a obtener? En una sola gráfica. ¿Y qué voy a obtener? Esta gráfica que está abajo, ¿vale? Esta gráfica es, aquí en las abscisas, voy a tener madurez, ¿sí? O sea, este punto que está aquí, lo busco aquí y uno este dato con este dato y eso me da aquí el primer punto, ¿vale? Y así lo hago para los demás. Ojo, abajo te voy a dejar una hoja de cálculo que yo elaboré para mi proyecto específico, para la solución que nosotros estábamos implementando en nuestro proyecto, y la puedes extrapolar para las otras necesidades que tengas en el proyecto en el cual necesites este tipo de trabajos. Entonces ahora sí vas a tener una gráfica que indica el comportamiento del concreto de tu proyecto en cualquier tipo de condiciones de temperatura a lo largo del tiempo. Y es esta gráfica, la gráfica resistencia a la compresión versus madurez. En este caso, en esta imagen, el autor de esta imagen sugiere una correlación de tipo logarítmica, ¿vale? No necesariamente tiene que ser logarítmica, aunque el comportamiento logarítmico tiene una particularidad que tiende a una asíntota a lo largo del tiempo, y es más o menos el comportamiento del concreto, y por eso se ajusta bien, ¿sí? Porque el concreto no va a desarrollar resistencia de manera infinita o lineal. Él, a lo largo del tiempo, tiende a estabilizarse, ¿vale? Entonces, por eso se comportan bien las gráficas logarítmicas. No obstante, si hay una ecuación que se ajuste mejor a los datos que obtengas, la puedes usar, desde que la tengas limitada a un rango, ¿vale? Porque si la que mejor se ajusta, no sé, es una parabólica o una cuadrática, pues ella, si ya la extrapolas a lo largo del tiempo, pues se te va a ir hacia infinito, ¿vale? Igualmente con una lineal o una exponencial. Pero si la restringes al rango de estudio, estaría perfectamente. Puede ser parabólica, polinómica de grados superiores, exponencial, inverso de exponencial, raíz cuadrada, bueno, en fin. Este es el equipo mucho más de cerca. Esta imagen no es del proyecto, esta sí es de la página de ellos. Este es el equipo más de cerca y es bastante resistente a la intemperie también. Entonces todo eso tienes que analizarlo, tenerlo muy en cuenta para el trabajo que vayas a hacer, dependiendo de las condiciones de tu proyecto. Yo necesitaba que fuera totalmente inalámbrico, ¿vale? Es decir, él no tiene cables para conectarse a la energía, tiene una batería que le dura un mes, porque nosotros estamos en una vía y ahí no tenemos energía eléctrica, suministro de energía eléctrica continuo. Ahí donde se necesita energía hay que llevar planta eléctrica. Este, que se parece mucho a este es el router de ese equipo. Es decir, este equipo emite una señal hacia este equipo. Ellos se comunican mediante señal de radio entre ellos dos, es decir, que este también está en el proyecto, y ya este es el que está conectado a la SIM card y emite la señal a la web, ¿vale? Y ya con la señal en la web yo puedo visitar la página web del proveedor, y también en una aplicación del celular puedo hacer el monitoreo a lo largo del tiempo de la madurez de ese concreto. En este caso, para nuestro proyecto, nosotros solicitamos que adicionalmente nos suministraran esta batería, precisamente para no conectar este equipo tampoco al fluido eléctrico, sino que le está conectado directamente a la batería,
y esta batería la vamos recargando con un panel solar. No en todos los proyectos hay tantos elementos necesarios para poner en funcionamiento el equipo. ¿Sí? Hay equipos que valen $200, son un data logger con baterías, y tú con eso puedes trabajar en una edificación. ¿Sí? Tú entras, le cambias la batería cada vez que necesites, descargas los datos directamente y no hay problema. Aquí, como estamos en un espacio abierto, se nos dificulta esa gestión un poco. Voy a mostrar la hoja de cálculo en la cual tengo un ejemplo práctico de los cálculos que hicimos para nuestra necesidad, para que la tomen como ejemplo, porque no todos los casos son iguales. No siempre tú necesitas estimar la resistencia a 28 días, no siempre es para desencofrado, no siempre es para simplemente conocer una temperatura máxima. Hay distintos tipos de aplicaciones, ¿vale? Esta es una aplicación específica donde nosotros vamos a controlar ventanas de corte mediante resistencia a la compresión y resistencia mínima mediante módulo de rotura, ¿vale? Del elemento construido. Entonces, ¿qué tenemos? A nivel teórico, se estableció un rango de temperaturas, de resistencia a la compresión, en el cual debemos llevar a cabo el corte de las losas. Es decir, si lo hacemos antes de esta resistencia mínima, vamos a generar desportillamiento del corte de las juntas de las losas de concreto. Si nos pasamos de esa resistencia, corremos el riesgo, no significa que vaya a ocurrir, pero corremos ya un riesgo de que el concreto genere automáticamente fisuras por dilatación, ¿vale? O fisuras por contracción. Entonces, la idea es no pasarnos de esta resistencia para que el concreto lo podamos cortar sin problema y no se vayan a generar otras fisuras tempranas. Igual, esta es, digamos, la ventana de corte teórica. Lo que no sabemos son los tiempos, y eso es lo que vamos a determinar con el ensayo. Aquí tenemos una correlación de madurez y resistencia del concreto, la cual vamos a usar más adelante porque la curva, la ecuación de madurez del concreto que nos entregó la planta de concreto, se hizo la correlación mediante resistencia a la compresión versus madurez, ¿vale? Pero yo también voy a necesitar módulo de rotura, entonces voy a usar también esta ecuación. Perdón. Aquí tenemos la ecuación de correlación de la madurez en grados Celsius hora del concreto versus resistencia. Entonces, esta es la ecuación que nos entrega, en este caso, el laboratorio de la planta de concretos, que nos permite estimar la resistencia real del concreto monitoreando temperatura, ¿ok? Aquí tenemos otra correlación, que es la correlación entre resistencia a la compresión y módulo de rotura, porque esta ecuación de arriba es resistencia a la compresión mediante madurez. Yo también voy a necesitar, a partir de esta resistencia a la compresión, estimar módulo de rotura, y por eso voy a usar también esta ecuación. Esta ecuación y esta me las entrega la planta de concreto. Realmente la planta me entregó los valores de resistencia tanto a compresión como a módulo de rotura, y yo lo que hice fue correlacionarlas y obtener esta fórmula. Esta sí me la entregó la planta con su control de madurez en laboratorio. Listo. Como resultado del monitoreo, esto ya es el resultado final, ¿vale? Voy a mostrar cómo llegamos a ese resultado final, pero este resultado final lo que nos dice es que esta resistencia y esta resistencia, que son estas que están aquí, la ventana de corte inicial y la final, se están cumpliendo en estas horas, a las 20 y a las 23 horas después de iniciar el vaciado, que en días equivale a 0.9 y a 1 día, ¿vale? Y nuestro requisito de resistencia mínima mediante módulo de rotura es el 85% del módulo de rotura para poder dar apertura al tráfico de esos elementos construidos. Entonces esa resistencia mínima la estamos obteniendo a las 82 horas, que equivale a 3.4 días. Eso fue lo que obtuvimos. Ahora les voy a mostrar cómo lo hicimos. Lo mismo, ya para la resistencia especificada del 100% del módulo de rotura, se obtiene a los 5.7 días, ¿vale?
El monitoreo nos arroja estas gráficas. Como se han podido percatar, hasta ahora yo solo he hablado de la temperatura del elemento. ¿Por qué? Porque el control de madurez no requiere, con esto repito, no requiere de conocer la temperatura ambiente. ¿Qué? No requiere de conocer la temperatura ambiente. Todo el mundo le va a decir, no, el ambiente por aquello, por el gradiente de temperatura. Eso es otra cosa. Eso es control de gradientes térmicos en concretos masivos, ¿vale? Aquí lo que estamos estimando resistencia y lo que nos interesa es la temperatura del elemento a nivel interno, ¿sí? Ya los gradientes se hace mediante el mismo monitoreo de temperatura, pero tiene otro objetivo, que es evitar fisuración por diferencia de temperaturas dentro del mismo elemento. En concretos muy robustos necesitamos monitorear la diferencia de temperatura entre el núcleo y el exterior, y no solo monitorearlas, sino controlarlas para que sean lo más homogéneo posibles. Nunca va a ser homogéneo, pero al menos que no exceda cierto rango, para evitar que el centro esté ya fraguado, por ejemplo, y el exterior no tan fraguado, o al revés. Generalmente ocurre al revés. El de afuera menos fraguado, más duro, que haya un gradiente tal que genere una dilatación dentro del mismo elemento, ¿vale? Pero eso es otra aplicación. Aquí, ¿qué tenemos? La línea negra, que es la que a mí me interesa, es la temperatura dentro del elemento, ¿sí? Y estos sub y baja, estos ciclos que genera, son ciclos que se generan a lo largo de los días. Es decir, cada pico generalmente coincide con el mediodía, ¿vale? Y cada valle generalmente está en la madrugada, a las 4, 3, 5 de la mañana, a veces incluso a las 6, ya depende del flujo de la temperatura en el tiempo. Esta línea más clarita es la temperatura ambiente. Nos sirve como un indicador. ¿Para qué? Para ver que cuando la temperatura ambiente es muy alta, pues esa temperatura se va a transmitir al elemento, y unos minutos después el elemento también va a llegar a su máximo de temperatura. Igualmente ocurre en la madrugada. Cuando el elemento cae, cuando cae la temperatura ambiente, la temperatura dentro del elemento también cae. Como podemos ver, la temperatura de los elementos, del elemento que estamos monitoreando, es más estable que el ambiente, excepto en el primer día. En el primer día es más caliente el elemento. Después el elemento ya tiene ciclos de temperatura un poco más estables que el ambiente, porque es un elemento sólido, el cual, por su calor latente, por su capacidad de conducir la temperatura internamente, pues se va a demorar un poco más que el ambiente, en el cual depende directamente de los rayos del sol, ¿vale? Entonces aquí le toma un poco más de tiempo que esa temperatura se estabilice con el ambiente. Aquí tenemos una primera gráfica, la gráfica de ventanas de corte. En esta gráfica de ventanas de corte, ¿qué es lo que hay? Voy a explicarlo. Aquí tengo las horas, ¿sí? Las horas. Y a partir de esta gráfica de aquí, voy a construir esta. Y es, según la correlación que ya la explico abajo, la resistencia a la compresión de mi elemento empieza en 0, no evoluciona en las primeras horas, y a partir de las 14 horas empieza ya a subir la resistencia, ¿vale? Es cuando empieza ya a desarrollarse calor, o a evidenciarse el desarrollo de calor en el elemento, de acuerdo a la medición que hicimos y a las curvas que tenemos. Puede ser distinto en otros proyectos. A partir de aquí es donde empieza realmente a adquirir resistencia al elemento, según la ecuación de correlación, que ahora la explico más abajo ya en la tabla de datos. Esta línea horizontal simplemente es la definición de las ventanas de corte, la resistencia mínima que me exigen, y esta es la resistencia máxima. Por lo tanto, aquí donde se cruzan ambas curvas, en este cruce indica que aquí más o menos a las 20.5 horas vamos a tener que se cumple el límite inferior de la ventana de corte. Y aquí donde se corta con la segunda recta, vamos a tener el límite superior de esa ventana de corte. Eso significa este gráfico.
Y este segundo gráfico nos muestra de manera similar ya no las ventanas de corte, sino la evolución del módulo de rotura para monitorear la resistencia especificada del concreto, el cumplimiento de la resistencia mínima, que es el 85% para apertura al tráfico, y el 100% de la resistencia especificada. Entonces, igualmente, en las primeras horas no se desarrolla resistencia porque la mezcla está fresca, y a partir de aquí pega un salto y empieza a adquirir ahora sí resistencia al elemento, ¿vale? Aquí se corta con la primera, con el límite inferior del módulo de rotura del 85%, y aquí se corta con el 100% del módulo de rotura. En estos dos cortes nos darían los tiempos en los cuales se establece esa condición. Ahora vamos a los cálculos. ¿Qué tenemos aquí en los cálculos? Bueno, esto aquí es la manera en la cual el equipo me da los datos, ¿vale? Entonces así me los arroja el equipo cuando los descargo. Después de descargarlos, los separo y tengo aquí la fecha y la hora, ¿vale? Aquí vuelvo y los concateno porque eso me da esto que está aquí. Les voy a mostrar qué es lo que me da. Me da esto. Este número es el número de días, incluyendo los decimales que son las horas y los minutos, los números de días de esa fecha correspondiente desde el día 0 de la humanidad. Bueno, de la humanidad del calendario actual, desde el día 0 del calendario actual. Entonces lo vuelvo y lo dejo aquí en fecha. Lo vuelvo y lo dejo en fecha. Entonces esa es la razón por la cual aquí luego concateno fecha y hora. Aquí ¿qué tengo? Aquí voy a medir ahora las horas transcurridas desde el inicio, ¿vale? Entonces aquí obviamente tengo 0 y aquí son las horas que han ido transcurriendo a lo largo del tiempo respecto a la hora de inicio. Aquí tengo el diferencial de tiempo, es decir, la diferencia entre esta medición y esta medición. Entonces el equipo estaba configurado para que tomara mediciones cada media hora. Entonces eso es lo que me está arrojando, ¿vale? Aquí tengo temperatura, que en este caso es la del sensor 1, ¿vale? Como el equipo tiene dos sensores, pues yo tengo la temperatura que me arroja el sensor 1 a lo largo del tiempo y la temperatura que me arroja el sensor 2 a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó aquí? Aquí se dañó el sensor 2, el sensor 1. Así es simple, y eso ocurre y les va a ocurrir en obra, ¿vale? ¿Por qué ocurrió? Porque cuando estaban haciendo una limpieza a lo largo del elemento con una barra, rompieron el cable. Ya perdí el sensor 1. No importa, porque yo lo que trabajo es con el promedio de los dos sensores, ¿sí? Entonces, generalmente tienen lecturas cercanas, muy parecidas. Y aquí cuando se me pierde pues sigo trabajando con este, no hay problema. Aquí tengo la temperatura ambiente, que para esta aplicación de control de madurez no es importante, pero me permite identificar cosas como las que les mostré hace un rato, que picos de temperatura ambiente, puede haber caídas por lluvia, madrugadas muy frías, etc. La temperatura del elemento será el promedio del sensor 1 y del sensor 2, ¿vale? ¿Qué es TA? Pues miremoslo. TA es el promedio entre la temperatura del intervalo, es el promedio de la temperatura de un intervalo de tiempo dado, ¿vale? Para los que hayan tenido experiencia con el método de Simpson, método del trapecio, método de Riemann, para obtener la integral bajo la curva de un conjunto de datos, esta temperatura promedio es el factor que se usa en el método del trapecio, en el cual tienes la altura 1, la altura 2 dividido entre 2, la suma de las alturas dividido entre 2, eso te da la temperatura promedio. Ese es uno de los factores de la regla del trapecio, ¿vale? Y a esa temperatura promedio, igual aquí está formulado, solo tienes que usar esa fórmula, a esa temperatura promedio le resto la temperatura T sub 0. ¿Qué es esa temperatura T sub 0? Esa temperatura T sub 0 se conoce como la temperatura de activación. Es, por así decirlo, la temperatura mínima que requiere el concreto para que se genere reacción química en el cemento, ¿vale?
la norma técnica sugiere usar, por ejemplo, una temperatura T sub 0 igual a 0 grados, ¿ok? Fue la que usé acá. No significa que es, bueno, eso para un cemento de uso general sin adiciones. Esa T sub 0 se puede obtener. Tú puedes obtener en el laboratorio cuál es la temperatura de activación de ese concreto con el que estás trabajando. Y hay un método específico. Si revisas las normas que mencioné, ahí establecen un método, hay que elaborar unos morteros en unas condiciones de temperatura y humedad controladas, etc. Es difícil llevar a cabo ese procedimiento, puede tomar, yo recuerdo que hasta 3 meses, ¿sí? De pronto menos, pero menos de un mes no lo puedes obtener, ¿ok? Entonces, dado que la norma me da un valor de referencia de 0, pues es el que usamos acá. Yo encontré una hoja de cálculo en la web donde usaban 10 grados, ¿vale? Entonces, pues ahí ya es un punto importante a tener en cuenta. No obstante, si tú aplicas un T sub 0 igual a 0 o de 10, lo importante es que lo mantengas constante, ¿vale? Sí tiene una afectación, pero aquí entra en juego también el monitoreo de tipo humano al trabajo que estás haciendo, y puedes identificar si tu correlación se está ajustando bien a la realidad, ¿vale? Si no es así, puedes también jugar con ese T sub 0 y ajustar los datos de tal manera que te permitan un acercamiento mejor a la realidad, ¿ok? A mí me fue bien con T sub 0 igual a 0, entonces lo dejamos, aquí está, T sub 0 igual a 0. Madurez. Entonces, ¿qué es madurez? Es, en este caso, delta de madurez es el área de ese, no voy a profundizar en esto porque ya eso es un método matemático, y de hecho yo tengo en mi canal donde explico el método del trapecio, ¿vale? Entonces este delta de madurez es el área de un trapecio de un intervalo de tiempo, ¿sí? La fórmula simplemente es el producto del delta de tiempo por la temperatura promedia afectada por el T sub 0. ¿Listo? Y ahora sí obtengo la madurez. Recordemos que la madurez es el área bajo la curva A acumulada hasta ese momento de tiempo. Entonces lo que estamos haciendo aquí es sumar el acumulado, ¿vale? Llevar a cabo una suma acumulada. ¿Listo? Entonces mi madurez realmente es esta columna, ¿ok? ¿Listo? Esta columna es la madurez de mi concreto. Este es el factor, este es el método de madurez. Aquí ya obtuve la madurez de mi concreto. Ya tengo lo que necesito. Y ahora simplemente esta madurez la uso en las ecuaciones que yo tengo de correlación de madurez de mi concreto, la que me dio la planta. Entonces este valor de madurez lo ingreso en la ecuación que me dieron. A mí me dieron una ecuación de tipo logarítmico, ¿sí? Aquí está larga porque yo le apliqué unos condicionantes que no me diera resistencias negativas, ¿sí? Entonces cuando la resistencia sea negativa, pues que me dé un valor de 0, porque yo para qué necesito una resistencia negativa, no la necesito. Eso significa que el concreto todavía no ha endurecido. Básicamente eso es lo que significa. Entonces yo voy a tener en las primeras horas una resistencia de 0, y a partir de que ya la resistencia supera el 0, deja de ser negativo y pasa a positivo, ahora sí tengo el concreto ya endurecido con mi resistencia en megapascales, resistencia a la compresión, que fue la que me dio la planta. Repito, esta resistencia estimada viene de esta fórmula. Es esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula que está aquí. Simplemente, ojo, esta fórmula, aquí digo de dónde la obtengo para que no la cojas arbitrariamente para un concreto por allá de las montañas de Perú o de las playas de Nicaragua. Ojo con eso. Esto es un concreto Argos en Colombia, producido para MR45 con tamaño máximo de 1 pulgada. Listo. Entonces, con esa fórmula, aplicándole estos condicionantes de que cuando sea negativo me arroja un valor de 0, tengo la resistencia de mi concreto. Y ahora, como yo también necesito, como mencioné, necesito monitorear tanto resistencia a la compresión como módulo de rotura, simplemente aplico mi fórmula de correlación entre resistencia y módulo de rotura, que fue la que expliqué aquí arriba. Esta. ¿Listo? Y entonces con eso obtengo las dos columnas.
resistencia a la compresión y módulo de rotura. Recordemos que la ecuación de correlación entre resistencia y módulo de rotura la obtuve a partir de correlacionar los históricos de resistencia a la compresión y módulo de rotura que me entregó la planta, ¿vale? En esta hoja de cálculo lo vas a ver cómo lo hice. No lo voy a explicar porque básicamente simplemente es una correlación, ¿sí? Donde grafiqué módulo y resistencia. Yo tuve esta gráfica, de ahí saqué la ecuación y listo. Eso es todo. Así obtuve y así llevé a cabo el procedimiento de madurez en mi proyecto. Y en la parte derecha vas a ver las demás estimaciones que hice. No son estimaciones como tal, sino la manera en que generé datos para poder crear estas gráficas. Simplemente le das por aquí y vas a ver los datos que están amarrados a cada línea. Y ahí te vas dando cuenta de todo. Eso es todo por el día de hoy. Espero que esta información les haya sido muy útil. Yo ojalá lo hubiese tenido cuando empecé a trabajar con este método. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.